Buenas noches, chicos y chicas, compañeritos y hermanos. Bueno, vamos a estudiar hoy uno de los temas de el curso de autoconocimiento. El tema número 4 se llama los 7 centros de la máquina humana. Y está puesto en esta posición debido a que en el manual de funcionamiento de uno mismo hay unos mecanismos y unas funcionalidades que deben estudiarse para empezar a recuperar el control de sí mismos. Al mirar este título de máquina humana, se está diciendo específicamente que se refiere al habitáculo donde vivimos, ¿sí? Al estuche orgánico, al cuerpo físico. Y 7 centros se va a referir a que son unos puntos específicos en el cuerpo físico a través del cual se van a desarrollar unas funciones, que ese es el objetivo de estudio. Entonces hay 3 objetivos puntuales de este tema. Conocer los centros, estudiar en qué estado se encuentran y tercero, empezar a equilibrar y ahorrar energía de la que emplean los centros. Este tema, con la experiencia poca que tengo que comentar, se va a estudiar a lo largo de meses y años, debido a al tremendo trabajo que representa que uno empiece a descubrir ese mecanismo que funciona dentro de sí mismo, que conecta esas 3 partes de espíritu, alma y cuerpo físico. Así que no vamos a pensar que con una lección o con un tema de estudio uno va a comprenderlo todo, sino esto es un vistazo que es como el 1%, pero el 99% está insistentemente en la constatación. Con la constatación es la revisión o verificación de que lo que se está hablando, el proceso que se está mencionando, efectivamente se desarrolla dentro de uno. Bueno, entonces vamos a aclarar primero algo que conviene bien firmemente, y es que en esa composición que somos de espíritu o conciencia, alma o energía y cuerpo físico, son 3 niveles diferentes de densidad, y voy a decirlo de esta forma, son 3 cuerpos distintos. De esa forma, cada cuerpo tiene una conexión con el otro cuerpo a través de 7 canales. Bueno, y hay muchos más canales, pero hay 7 canales principales. Entonces voy a diferenciar 3 términos que van a irse estudiando. Primero, los centros energéticos que vamos a estudiar hoy están localizados en el cuerpo físico. Los chakras es otra cosa distinta. Están en un proceso de subdesarrollo, o sea, no se han desarrollado y pertenecen al alma. De forma que cuando llega eso que llamamos muerte, o sea, la muerte física, los chakras quedan. Los chakras no se van a deshacer. Lo que se va a deshacer son los centros a través de los cuales las funciones de los chakras llegan al cuerpo físico. Entonces los chakras están en la 5ª dimensión y son del alma. Y las iglesias, que son templos de sabiduría dentro de nosotros mismos, entonces pertenecen al espíritu o a la conciencia. A cada iglesia, de las 7 iglesias de nuestro espíritu, le corresponde un chakra, y a ese chakra le corresponde un centro de energía.
Conviene es aclarar esto para que en el estudio de sí mismo uno vaya identificando parte por parte el proceso que se desarrolla dentro de uno mismo. Entonces vamos con la primera. El primer objetivo es conocer los centros. Entonces voy a volver a tocar el tema centro. ¿A qué se refiere con centro? Es un vórtice a través del cual se transforma energía de una dimensión a otra. ¿Sí? Entendámoslo así como un canal interdimensional. El pensamiento se genera en la quinta dimensión. ¿Sí? Solo el proceso en este momento que se está dando adentro de mí es un pensamiento, y ese pensamiento fluye a través de un centro y se vuelve verbo a través de una serie de procesos entre el alma y el cuerpo físico. Entonces podemos pensar que los 7 centros son las terminales donde se conectan el alma con el cuerpo físico con las funciones, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los 7 centros, que son puntos específicos en el sistema cerebroespinal, a través de los cuales se da o se expresa una función para que el cuerpo físico se exprese o se mueva o reaccione como reacciona. Para eso podemos considerar que el cuerpo físico es como una grúa. Imaginémonos que el cuerpo físico es como una grúa, ¿sí? Como un aparato. Por eso la conferencia se llama máquina humana, los 7 centros de la máquina humana. Y esa máquina, que no deja de ser divina, tiene un software. Ese software es el de la quinta dimensión. Y entonces ese software tiene varios cables que van a conectar con el cuerpo físico, o sea, con la grúa. Entonces estos 7 centros son estos que están en la pantalla, que vamos a arrancar de abajo hacia arriba. El centro sexual está ubicado en el hueso del coxis, abajo al final del sistema cerebroespinal. Ascendiendo tenemos el centro instintivo en el hueso sacro. Ascendiendo tenemos el centro emocional inferior a la altura del ombligo. A la altura del corazón tenemos el centro intelectual inferior. A la altura de la laringe, en la columna vertebral, tenemos el centro motor. Y arriba en la cabeza tenemos en la glándula pituitaria el centro emocional superior y en la pineal el centro intelectual superior. Por ello encontraremos en mucha información de todo tipo, de esa que se acerca a darnos un vistazo a aspectos de sí, que por ejemplo aquí en la cabeza hay una conexión con las dimensiones superiores. Por eso encontrarán que la pineal, por ejemplo, es la conexión con el alma o la conexión con el espíritu. Bueno, de estos 7 centros hay algo que observar bien, y es que hay 2 centros que tienen unos nombres similares: centro intelectual superior y centro intelectual inferior. O sea, hay un proceso intelectual superior y un proceso intelectual inferior. Y también tenemos un proceso emocional superior y un proceso emocional inferior. Entonces esto arroja que hay un proceso de vibración superior y un proceso de vibración inferior, claramente. Que eso es parte de la explicación de que actuamos mecánicamente con los centros de abajo.
los centros superiores se encuentran en estado activo, funcionales, pero no son los que gobiernan la acción del cuerpo físico. En otros términos, digamos, el espíritu no gobierna el cuerpo. El que gobierna el cuerpo es el alma. Y podríamos decir que el alma es estas dos franjas del centro intelectual inferior y el centro emocional inferior. Podríamos más o menos decirlo de esa forma. Bueno, entonces vamos centro por centro, empezando desde abajo. Entonces el centro sexual tiene la función de crear. Y hay tres opciones en el proceso de creación sexual. La creación con el suprasexo, que no es que uno cree, hay que entender esto, no es que uno haga la creación, sino que la creación resulta de la suma interrelacionada de todo lo que ocurre dentro de uno. ¿Sí? Uno tiene responsabilidad, pero sinceramente uno no entiende cómo está creando. Es más, a uno le dicen, es que usted ha creado su realidad. Y uno, de verdad, uno no es consciente de eso. Y por otro lado, en el aspecto sexual, a uno le dicen, es que usted hizo 2 hijos o hizo 1 hijo, pero siendo lo más honestos posible, ¿hizo el hijo? No, no hizo el hijo. ¿Tuvo sexo? ¿Y participó en el proceso sexual? Sí, pero de ahí en adelante, ¿que haya hecho un hijo? No. Si muchos de los que hacemos hijos ni siquiera somos capaces de coordinar entre la lavadora, la cocina y la compra. Bueno, hay muchos que sí coordinan eso y muchísimo más, pero la creación del hijo es un proceso que hay que entender que pertenece a la conciencia de la naturaleza. Entonces, al hablar de estos procesos de creación, lo que va a significar es que uno puede aprender, descubrir y a volverse consciente de estos 3 procesos de creación, de forma que donde uno ponga la atención es donde se va a desarrollar un proceso de creación. Si yo pongo atención dentro de mí plenamente en un proceso sexual superior, entonces va a darse, es posible que se habilite el proceso de creación superior, que tiene que ver con la creación de los cuerpos de las otras dimensiones. Si yo tengo sexo normal, que es el sexo normal, se le llaman estos estudios a el sexo en el que hay derramamiento de energía, pero únicamente con fines de procreación, ni siquiera de diversión. Así que, siendo de nuevo lo más honestos posible, entonces un humano que va a tener un hijo, pues podría tener 6, 7, 8 veces sexo en toda su existencia para crear ese hijo y ya no más, porque sería para el uso de la reproducción. Pero bueno, eso no se da así en la humanidad, sino que tenemos el uso del sexo inferior o infrasexo para diversión, para sentir placer nomás. Entonces la energía sexual que está latente en nuestra semilla, dependiendo de dónde nosotros pongamos la atención, se va a desarrollar un proceso de creación. Bueno, ustedes tal vez se pregunten, pero ¿por qué hay energía? Hay una energía sexual. Bueno, hay una energía por cada centro y cada tipo de energía se va a invertir, ¿sí? O se va a usar en un proceso de las funciones que ya vamos a ver con respecto a los otros. Pongo un ejemplo para sintonizarnos. Hay un centro emocional inferior y ese centro emocional inferior usa energía mental. Entonces la energía mental es un tipo de energía para que se desarrolle esto que se está desarrollando de que yo pueda pensar. Y la energía sexual es otro tipo de energía, otra sustancia que sirve para otra cosa, para crear.
Entonces la energía de este centro es energía sexual. El sentido con el que está relacionado es el sentido del tacto. Y el defecto relacionado con este centro es la pereza. Que estos dos ítems de tacto y pereza van a servir como insumo en estudios más profundos de nuestra psicología. Ahora continuamos con el centro instintivo. Este centro instintivo se le llama el tetrasustentador y es el productor de las otras cuatro energías, ¿sí? de los otros cuatro centros. O sea, del centro sexual, del centro emocional, lo estoy señalando, del centro intelectual inferior y del centro motor. Este centro está relacionado con la vida, con nuestro cuerpo vital, que ya explicaré en otra conferencia qué son los cuerpos. Y en este centro están nuestras aguas. Por lo tanto, este es el centro a través del cual se van a regir los procesos de justicia interior, de salud, de karma, de enfermedades y de sanación, porque es nuestra agua y nuestra vitalidad. En este centro reposa en nuestras aguas nuestros metales pesados, o sea, nuestro mercurio, que es el metal líquido de nuestra energía psicológica, en donde están contenidos donde reposa nuestra energía psicológica, que puede ser transformada en oro. Entonces aquí comienza a tener sentido la transmutación o la alquimia, en la que los metales pesados se convierten en oro. Bueno, pues un humano que empieza a conocerse a sí mismo tiene los metales pesados, o sea, tiene su energía pesada, porque la tiene condicionada con todos los defectos que se han explicado. O sea, tenemos miedos, tenemos vicios, lujurias, orgullos, frustraciones. Cada persona tiene, si se sincera consigo misma, tiene un montón de aspectos psicológicos y están reposados entonces en nuestras aguas. Bueno, ahora, ¿cuál es la función de este centro? Es aprender y desear. Estas son las dos funciones. Entonces, por eso se le llama instintivo. Encontráramos entonces que hay una función mecánica en nosotros que nos lleva a aprender. Ejemplo, ¿cómo usar una cuchara para comer? Aunque pasa por la mente, el centro instintivo es el que se encarga de aprender y grabar. Entonces hay un registro de esa parte mecánica que se aprendió. Pero ese aprender no deja de ser de forma de tipo instintivo, es superficial, no es profundo. Y la otra función es desear. Eso lo podemos identificar muy claramente en muchos de los procesos del día, que es el proceso de querer. El yo quiero esto, pues ahí se está desarrollando el proceso de desear y está actuando ese centro. Bueno, el sentido relacionado con este centro es el gusto y el defecto principal relacionado con este centro es la codicia. Continuando, ascendiendo por nuestro sistema cerebroespinal tenemos el centro emocional inferior, a la altura del ombligo. La función de este centro es sentir. Así que cada vez que, por ejemplo, tenemos un miedo, pues se está consumiendo energía, es tangible. Es como si nos pusieran en 5 vasos una cantidad de energía para esa función específica. Así que en el día tenemos una cantidad de unidades de energía para sentir emociones: alegría, tristeza, miedo, desilusión, frustración, sentimientos de injusticia, euforia, bueno, un montón ahí,
más de 250 emociones que se pueden identificar, que son el resultado de procesos intelectuales. ¿Sí? O sea, las emociones son resultado de un proceso intelectual. Bueno, este centro maneja nuestro fuego, ¿sí? Por eso la ira y la lujuria son predominantemente los dueños de este centro. La ira porque por la ira entonces se presentan muchas palabras y acciones y el fuego de lujurioso, o sea, por las delicias que provoca el sexo y todo lo relacionado con la parte emocional también, porque no solo el sexo, sino la parte sentimental también, o sea, la parte bonita del, de, la- de las relaciones de pareja. eh, Consumen energía continuamente. Esas dos, ira y lujuria. El sentido relacionado es el olfato y el defecto principal entonces es la lujuria. Ascendiendo tenemos entonces el intelecto inferior, centro intelectual inferior a la altura del corazón. La función de este centro es pensar claramente. Entonces aquí está la idealización, o sea, la simulación, todos los procesos de planear, proyectar en el futuro y todos los procesos de recordar del pasado. Los pensamientos son los generadores del movimiento. O sea, yo pienso algo y entonces por eso hago algo. Entonces aquí tenemos todos nuestros saberes. Si existe un yo sé, o sea, un elemento psicológico del saber, desde la quinta dimensión, donde está el paquete, donde eh, se amontonan nuestros defectos, va a fluir a través de este centro para interconectarse con los demás, para habilitar al centro motor. Y todas nuestras acciones son resultados entonces de nuestros pensamientos, de la calidad de nuestros pensamientos, entonces va a ser la calidad de nuestras obras. Este centro gasta toda la energía del día en una persona que es activamente intelectual. O sea, el que está pensando, el diseñador, el contador, el que es experto en leyes, o sea, el que le da al pensamiento se la gasta toda. El nombre de la energía de este centro es mental, energía mental. El sentido relacionado con el centro es el oído y el defecto es el orgullo. Ascendiendo tenemos el centro motor a la altura de la laringe. La función específica de este centro es el obrar y el hablar, o sea, el hacer. Todos los tipos de movimientos, pero hay un movimiento mecánico que se va a ir estudiando más profundamente. De forma que este centro tiene incluso su propio registro y su propia memoria. Por eso ustedes pueden darse cuenta que una persona es capaz de caminar, por ejemplo, con los ojos cerrados, sin ni siquiera pensar. O sea, la persona puede estar pensando en una cosa que va a hacer o estar recordando, pero hay una inteligencia del centro motor que está gobernando todo el proceso del caminar y del equilibrio. Bueno, sin embargo, en cierto momento, si yo me propongo pensar en algo y sentir algo, entonces yo voy a hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a verlo, yo quiero comer, o sea, llegó la hora de la comida. Entonces pienso, bueno, ahí estoy usando entonces el proceso intelectual inferior, ¿no? Bueno, ¿qué puedo comer? ¿Qué hay? Miro un plato y entonces el proceso emocional me dice que no, desagrado. Pero miro otro plato y el proceso emocional me dice sí, agrado por recuerdo, y entonces yo voy a hacer eso. O sea, yo usé el insumo mental y el insumo emocional y por ello entonces obré.
actúe. Bueno, eso se desarrolla, como ustedes podrían imaginarse, con un poquito de información todo el día. Todo el día se está dando un proceso maravilloso, porque esa es la palabra, de interacción entre los diferentes centros para que uno pueda estar haciendo y expresándose. La energía de este centro se llama motriz. El centro relacionado con este centro es la vista, el sentido, y el defecto es la ira. El centro emocional superior, a la altura de la pituitaria, tiene como función juzgar, pero un juzgar diferente al de la mente. No es ese juzgar de la mente de está feo, eso es azul, está gordo, está tarde. Ese es un juzgar exterior del centro intelectual inferior, ¿sí? De la mente inferior. Este centro emocional superior, que usa energía de la conciencia, tiene una función de juzgar interiormente el contenido de la mente. Por eso está en una dimensión superior. Solo desde la sexta dimensión, que está este sentido, es posible observar la quinta dimensión, o sea, nuestros centros inferiores. El sentido superior de este centro se llama videncia, o sea, la capacidad más profunda de verlo todo cada vez más, de ver y ver, porque el ver se puede expandir. Uno puede ver un fenómeno exterior, pero puede empezar a ver en otras dimensiones y ver más profundamente. Y el defecto relacionado es la gula. Bueno, tenemos ahora finalmente el centro intelectual superior a la altura de la pineal. Bueno, eso es como en el centro de la cabeza, más o menos acá. Y la función de este centro es el saber, pero el saber superior, o sea, la sabiduría. El saber de cómo, del ser de las cosas, ¿sí? De lo que la cosa es. En cambio, el saber inferior del centro intelectual está lleno solo de opiniones, porque los saberes del centro intelectual son totalmente subjetivos. Me refiero específicamente con lo siguiente, miren. El saber de nuestro centro superior tiene contenido todas las existencias que ha tenido el alma, todos los nombres, todas las relaciones familiares que se han tenido en cada existencia, todas las células que conforman el cuerpo físico de una persona, las sustancias, las hormonas, todo el saber de lo que es la cosa, ¿sí? La cantidad, el cómo, ¿sí? Podemos decir que el qué y el cómo, ese es el saber superior. Las cosas, lo que son las cosas. La energía de este centro se llama del espíritu puro, el sentido es la polividencia y el defecto es la envidia. Bueno, hasta aquí vimos la descripción de los 7 centros, que hay más tela, hay más, mucho más por profundizar en cada uno, pero el objetivo de hoy es dar una descripción general y vamos a los otros 2 puntos, objetos de este tema de estudio. El segundo es el estado actual de los centros. Ahora vamos a ver 3 cosas que funcionan que uno ni se imagina, que no le han explicado esto en el funcionalismo interior, y es que cada noche cuando vamos a descansar somos recargados de energía. O sea, cada una de estas 5 energías inferiores y 2 energías superiores que están en el cuerpo físico son recargadas como el móvil cuando uno lo conecta. Entonces cada día cuando empieza el día estamos recargados de energía con las baterías llenas. Y cuando empezamos entonces
a usar energía, entonces cada uno, por eso si se fijan, hay unos vasitos que van a representar la cantidad de energía de cada uno de esos centros. ¿Sí? La energía motriz para hacer, la energía intelectual inferior, la energía mental del centro intelectual para pensar, energía emocional para sentir, la energía vital, es la vida, y la energía sexual para crear. Cada día empezamos con estos vasitos llenos de energía. Ok. Entonces, ¿qué ocurre durante el día? ¿Cuál es el procesamiento durante el día? Que cada uno empieza a consumir energía según cómo vienen los compromisos que tiene en el día. ¿Sí? O sea, si yo tengo que trabajar 8 horas diarias diseñando, pues ya tengo ese compromiso, ¿no? O sea, hay unos yoes dentro de mí que tienen ese compromiso de diseñar. Entonces ya tengo comprometida la energía mental del día, pero empiezo con la energía llena, ¿no? Pero empiezo a diseñar, o sea, empiezo a crear, a imaginarme, a dibujar, a pensar, a simular, a recordar todos mis registros anteriores relacionados con el diseño, y simulo y trabajo y bueno, ¿y ahí qué va a pasar? Entonces cada pensamiento va a consumir una unidad energética y se va engordando el yo que corresponde, porque estoy haciendo una creación interior, y se va agotando la energía. Por eso podemos ver acá que el segundo vaso de arriba hacia abajo se agotó. Y luego, bueno, esto es en el caso del intelectual, pero vamos a ver una persona emocional, ¿sí? Una persona que tenga que, por ejemplo, trabajar con el sentido del arte, siendo una persona mucho más sensible o que tiene que estar expuesta a emociones fuertes. Bueno, pues cada emoción va a consumir de su propia energía hasta que lo agote. Ahora aquí viene entonces algo muy importante que ocurre en el desequilibrio de nuestros centros, y es que esa energía se consumió y al terminarse el sistema tiene que robarse energía de otro lado para poder seguir operando. Entonces cada centro va a usar energía que no es de su propia naturaleza y le van a robar energía al centro sexual. Entonces voy a resultar generando el proceso del pensar con una energía que no es mental, sino con energía sexual. Y esto trae con el tiempo el deterioro de la máquina, o sea, el deterioro del cuerpo físico y enfermedades. Porque es un desequilibrio. Cada energía está diseñada para una función. Esto lo podemos entender como un coche. Un coche tiene un líquido para el combustible, otro líquido que es el aceite, ¿sí? Para el motor, otro líquido que es el líquido de frenos, otro líquido que es el líquido de la batería, otro líquido que es el líquido de limpiar el parabrisas. El funcionamiento del coche equilibrado entonces va a hacer que cada líquido se consuma para su función. Pero fíjense cómo es de sabia la naturaleza que una persona puede pensar y pensar y pensar y seguir pensando 16, 20 horas pensando y el sistema lo permite, pero lo que no sabe es que está sacando, por ejemplo, de la energía del agua, agotó el agua de la batería y está usando entonces agua del combustible, por ejemplo. Y la máquina le sigue funcionando. ¿El resultado cuál es? Entonces ya lo dije, enfermedades, desequilibrios y creación de más defectos, o sea, de más aspectos psicológicos. Bueno, esto es un proceso de adulteración, o sea, hay un uso de una energía en una función que no le corresponde. Bueno, entonces uno llega a la casa después de ese desequilibrio y si quisiera hacer la creación superior en el suprasexo, pues no hay energía. Simplemente no es posible crear con la energía que corresponde porque
ya le saqué una cantidad. Sin embargo, ocurre otro proceso curioso, y es que si la persona va a practicar sexo, resulta que va a robarle energía a los otros centros que todavía pueden tener energía. En este caso, por ejemplo, el centro motriz, el centro motor, conservó energía, como es el caso de personas que tenemos trabajos de quietud o sedentarios. Por ejemplo, una secretaria, una persona, un diseñador, bueno, un diseñador no porque gasta mucha energía mental, pero una persona que haga un trabajo muy sencillo, de poco, de poco movimiento, entonces no va a usar energía de su cuerpo físico. Hay personas que ni siquiera hablan, pueden estar 12 horas revisando documentos y no hablan. Bueno, pues esa energía, entonces hay un remanente. Bueno, lo crítico es, hasta este punto, que toda la operación de la máquina se ha usado con fines egoístas. Gran parte de eso no es percibido por uno mismo. O sea, uno alcanzaría a hacerse una idea y resumir en, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que comer, es que yo tenía que visitar a mis papás, es que yo tenía que llevar al hijo, es que yo tenía que quedar con mis amigos. Listo, hasta ahí es lo que la mente inferior alcanzaría a diagnosticar de sí mismo. Pero en realidad la unidad de estudio, la unidad de trabajo sobre sí mismo es el día y el instante. Así que cada instante uno está usando de todas las energías para hacer una creación. ¿Sí? Y la creación que está resultando de todo eso se llama uno mismo. Yo soy el resultado del proceso de cada instante. O sea, cada instante yo estoy participando en la creación de algo que va a estar vivo en el siguiente instante. ¿Sí? Cada instante se están usando todas esas energías de una forma que uno no alcanza a percibir, y ese es el objetivo de este tema. Que uno empiece a detectar cómo está gastando y empleando energía en todos esos niveles. Entonces lo crítico, como lo repito, es que usamos energía que no corresponde. ¿Sí? Primero usamos toda la energía que teníamos con fines subjetivos. Segundo, intercambiamos energía entre los centros. Le saqueamos el centro sexual. Tercero, cuando llegamos a la posibilidad de la práctica sexual, le vamos a volver a robar a los otros centros. Y al final, el cuarto punto, que es el que culmina el día, es que si tenemos sexo con la sacada de la energía del cuerpo, entonces terminamos de saquear todos los centros. Por eso es tan normal que cuando uno de esos que se creen bien machos, o que nos creemos, porque ese yo macho o yo muy masculino está en todos los hombrecitos, es que un hombrecito tiene un orgasmo y automáticamente queda como si le hubiera pasado una planadora por encima, y lo máximo que puede hacer es quedarse dormido, porque se saqueó toda la vida, se saqueó su vida. Entonces esto nos lleva al estado de degeneración en el que estamos. Por eso el estado en el que estamos, aunque uno no alcance a percibirlo, es de desequilibrio. No hay un proceso consciente en cada instante. No se vive el aquí y el ahora plenamente consciente de todos estos procesos. Para poder entender esto voy a usar una analogía. Imagínense una empresa. La empresa tiene muchos niveles. Hay un área de mercadeo, entonces, que está pensando. Y hay un área de transportes y logística que está haciendo, distribuyendo. Exacto. Pero nuestra conciencia está limitada escasamente solo a ser capaz de percibir un pedacito de todo ese procesamiento de la empresa. Y el objetivo del conocimiento de sí mismo, o sea, de conocerse a sí mismo, es ampliar profundamente cada aspecto de esa fábrica que es uno mismo.
Descubrir qué pasa en la mente, qué pasa en la emoción, qué pasa en el instinto, qué pasa en el sexo y qué pasa en la parte motriz, en el hacer, que eso en PNL, en programación neurolingüística, entonces es el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. Pero esto va muchísimo más allá, porque en PNL se habla de que haya equilibrio, ¿no? Y es coherente, ¿no? O sea, si usted quiere un coche, entonces tiene que sentir el coche y tiene que hacer para tener el coche. Pues aquí se está explicando algo muy técnico y es que cualquier aspecto que se presente en los centros inferiores en principio es subjetivo. O sea, todos los aspectos y todas las manifestaciones que uno alcance a captar son en principio de naturaleza egoísta. Son un yo, un pedazo de sí mismo que quiere satisfacerse a sí mismo. Se va a ir conectando este tema más gradualmente con los otros. Porque lo que se está explicando aquí es un pedazo del mapa y del funcionamiento de uno mismo. En cierta conferencia compartimos un tema y es que uno está totalmente dormido y no se da cuenta. O sea, como en la caverna de Platón, uno nació ejecutando unos procesos mecánicos, simplemente actúa como ha visto que los demás actúan y no concibe, porque es sencillamente imposible, que está dormido, que está totalmente mecanizado. Bueno, pues aquí estamos expresando esto exactamente. Toda esta interacción de estos centros, todo este procesamiento es totalmente mecánico. Uno no es consciente de ello. Hay que hacer un esfuerzo muy particular para empezar a observar esos procesos de los centros inferiores. Bueno, ahora el tercer punto y es cómo entonces se puede equilibrar estos centros. Es necesario ahora diferenciar entonces entre los dos centros superiores que trabajan equilibradamente, pero aunque trabajen equilibradamente, no influyen completamente en el día en la operación de los inferiores. Los 5 centros inferiores actúan desequilibradamente, se refiere desequilibradamente a que uno no es consciente de lo que está creando. Uno no es consciente de lo que está creando. Voy a hacer otra analogía. Imagínense una empresa que produce unas tortillas con maíz modificado genéticamente. La empresa no es consciente de cómo está transgrediendo la ley por usar una semilla modificada genéticamente. No tiene ni idea. Y segundo, no tiene ni idea también cómo está influyendo en millones de personas que al consumir esos productos están cambiando su propia energía. Porque eso es un adulterio. Y está generando en los cuerpos de las personas que consumen, en los cuerpos físicos, va a generar consecuencias. Entonces, para la empresa en el área financiera, pues esa semilla le resulta, o sea, en un proceso intelectual de nosotros, es válido. Y emocionalmente, pues da dinero, entonces bien. O sea que la mente y la emoción dijeron que sí. Entonces el hacer, pues está haciendo. Vamos a vender ese producto así. Pero no es consciente de ello. ¿Sí? La empresa no es... Todos los integrantes de ese cuerpecito están cumpliendo una función en esa empresa. El que recoge la semilla lo hace. El que procesa tiene su función. Así es nuestra máquina. Los yoes están, cada yo está haciendo lo suyo en la empresa, ¿no? Hay que trabajar, sí. Hay que comer, hay que tomar Coca-Cola, sí. Pues es lo que hay y es rica, ¿no? El centro emocional dice es rica y el centro intelectual dice que dice no es venenosa, no pasa nada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces toda la empresa, que son los yoes, están operando para que uno esté en el estado en el que está. Eso es lo que se llama desequilibradamente. No es consecuente en el mundo real de lo que está creando. Entonces el equilibrio va a venir
con la práctica más importante del trabajo sobre sí mismo, que es la autoobservación. Se ha hablado en otras conferencias de la muerte psicológica. Bueno, el principio de la muerte psicológica es observar, ser capaz de observarse a sí mismo para ser capaz de poder incidir en ese proceso mecánico que se está dando. ¿Sí? Ejemplo, tengo sed. Voy a suponer que tengo sed. Ya es un yo. Se llama el yo tengo sed. No voy a discutir ahora ni tratar de defender qué es el cuerpo, qué es la naturaleza, no. Simplemente voy a hacer el ejercicio riguroso de observar. No importa. No voy a justificarlo porque ahí ya perdí. Voy a justificarlo. No, sí, es un yo tengo sed. ¿Qué pasa después de que uno tiene sed? Mire, fíjense ustedes mismas que están escuchando qué pasa dentro de uno. La mente, entonces, según donde esté, si está en una cafetería, una biblioteca, en el piso, en el trabajo, pues la mente, ahí el centro intelectual está obrando, ¿no? ¿Y qué va a decir el centro intelectual? Pues vamos a la máquina de café o vamos a la cafetería o vamos a la nevera o lo que sea. Ahí está la mente actuando. Cuando yo me paro enfrente de las posibilidades de tomar algo, ahí viene el proceso intelectual de los recuerdos, ¿no? O sea, yo me acuerdo a qué sabe un yogur, yo me acuerdo a qué sabe la leche, yo me acuerdo a qué sabe la Coca-Cola, yo me acuerdo a qué sabe el agua. Básicamente la mente está recordando. Y cada una de esas 4 bebidas se alojó dentro de mí con un sabor. O sea que provoca una emoción. Sí, hay una emoción relacionada con el café, una emoción relacionada con el yogur, una emoción relacionada con la leche y una emoción relacionada con la Coca-Cola y otra con el agua. Cuando yo me paro enfrente de la nevera o de la estantería donde están, si uno se observa a sí mismo se va a dar cuenta del proceso del recuerdo. Hay un yo que recuerda esto, otro yo recuerda esto y otro yo recuerda esto. Y el yo de turno es el que va a decidir qué tomar. Entonces yo tomo Coca-Cola o café o cualquier cosa, o vino, o una cerveza, o lo que sea. El yo decide. Y entonces toda la máquina, como una empresa, ya decidió sin importar las consecuencias, porque lo que importa ahí es calmar la sed, pero no la sed del cuerpo, porque si fuera la sed del cuerpo entonces sería agua. No, se va a justificar psicológicamente que es sed, pero yo voy a tomarme cerveza. ¿Por qué? Porque me gustan las burbujas, porque una cosa por otra, o sea, todas las justificaciones del centro intelectual, o sea, de los yoes intelectuales, van a justificar que la cerveza es lo justo, sustentadas por una emoción, o sea, por el ánimo, porque la función emocional es el ánimo de las cosas, y entonces el centro motor, que es el obrar, va, toma el recipiente, ya tiene toda la justificación intelectual, lo paga, yo pago, otro yo, y entonces yo consumo. Ya. Entonces ahí pasaron, digamos, por lo menos 20 yoes claramente que me tienen a mí consumiendo lo que consumo, pensando lo que pienso, sintiendo lo que siento y haciendo lo que hago. Entonces el primer proceso para despertar la conciencia, para salir de Matrix, para meterle un choque a la mecanicidad, es ser capaz de observar esa secuencia de yoes. Observar en la mente, observar adentro de sí mismo, ¿por qué yo quiero esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué quiero contestar esto? ¿Por qué estoy recordando esto? Claro, el café me provoca un placer. Es que es más, solo el ver el café me da aquí salivación. Me acuerdo, me da, claro. Bueno, y así, por ejemplo, uno puede darse cuenta que con cierto grupo de personas consume cerveza. Hay unos yoes que consumen cerveza mientras se habla de tal cosa. Y con otro grupo de personas resulta que se consume café. Mire, por ejemplo, el fenómeno psicológico interesante dentro de sí mismo. Ok, y hay otros yoes dentro de uno que toman agua en cierto momento, curiosamente. Bueno, y así.
Y eso es conocerse a sí mismo, descubrir, como lo dije en la conferencia anterior, imagínense que uno va a ir a otro planeta a estudiar esa raza de ese planeta. ¿Qué hace? ¿Por qué cada sujeto hace lo que hace? Bueno, así es uno mismo. Entonces el primer proceso, el primer trabajo de equilibrar va a ser autoobservarse. El segundo trabajo va a ser empezar a detener la mecanicidad. Y esto va a costar. Si yo logro detectar que hay un yo que le encanta el café, entonces seré capaz de negarme a mí mismo. Si yo soy capaz de darme cuenta que estoy justificando una ironía, por ejemplo, justificando un sarcasmo, que voy a hacer una broma a otra persona. Si lo soy capaz de percatarme, soy capaz de interrumpirlo, porque estoy creando con el verbo. Y todo proceso del verbo fue que hubo un proceso emocional e intelectual. Soy capaz de interrumpir una broma, una charla inoficiosa. Bueno, ese es el niéguese a sí mismo del Maestro Jesús. Cuando dice niéguese a sí mismo, tóqueme su cruz y sígame, pues ese niéguese a sí mismo es niéguese a lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted hace, niéguese. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, eso es un choque muy, muy fuerte para una unidad humana. Ese es el choque de salir de Matrix, ¿sí? Ese es el choque del despertar, de tener la mecanicidad. Y lo que va a resultar ahí es un ahorro de agua, un ahorro de nuestras aguas, ¿sí? De nuestras energías. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo que entrega esta conferencia? Que va a tomar también nuevamente, les repito, meses de comprensión. Y es un filtro. El proceso va a ser un filtro. Filtrar todos nuestros sentires, pensares y haceres, cuestionándose a sí mismo de si lo que estoy pensando, sintiendo o haciendo es útil, justo y verdadero. Esto en principio uno lo hará en el nivel que pueda. En su momento, en el momento en el que uno empieza, pues es un nivel de conciencia el que lo está haciendo. A un año después, uno tendrá un nivel de conciencia mucho más profundo, entonces va a ver las cosas bastante diferentes si trabaja sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, nuevamente, tengo sed y voy y me paro en la nevera y veo una Coca-Cola. Y yo me pregunto, ¿es útil, justo y verdadero justificar que eso no mata para tomármelo? ¿Es útil? ¿Es útil ese pensamiento? ¿Es justo? ¿Y tiene que ver con la verdad? Bueno, esas tres cosas de útil, justo y verdadero tienen mucha tela también, o sea, son bien profundas. Porque estos tres términos están destinados a describir unos aspectos de tipo superior espirituales. Así que voy a hacer una analogía o una comparación o una simulación para entenderlo mejor. Cada uno de ustedes probablemente tengan algún maestro o algún ser que haya estado en el planeta material al que se le pueda que uno pueda relacionar como seres superiores. Entonces voy a coger un maestro como Saint Germain o el Maestro Jesús o el Buda. Entonces yo voy a imaginarme eso, voy a imaginarme que el útil, justo y verdadero es para ellos, para entenderlo. Como cada uno de esos seres, como cada uno de esos maestros tiene absolutamente clara su misión. No están jugueteando, si tomo Coca-Cola o tomo café. Entonces, el útil para ellos, el útil tiene que ver con todos los medios necesarios para cumplir su misión. Entonces, para el Maestro Jesús, si toma agua, Coca-Cola o café, la utilidad es lo que gobierna. Es útil mantener el organismo físico en condiciones de salud, entonces será la bebida
en la tomaré agua según sea lo útil. Es útil para tal fin. ¿Listo? Lo justo. ¿Qué sería la justicia para el maestro interior? Porque esto que estoy hablando del maestro Jesús, del maestro Moria, del maestro Saint Germain, nos aplica a nuestro maestro interior. Cuando despierta el maestro interior, ese maestro interior que todos tenemos es el que va a hacer este ejercicio. Pero hay el 97% de nosotros que va a justificar lo contrario. ¿Sí? O sea, a ver si logro explicar. Hay una justificación inferior que va a decir sí, sí es justo. Y hay otra justificación superior que va a decir no, ni siquiera es justo abrir una lata de Coca-Cola para tirar ese envase a la basura. No tiene el más mínimo sentido de justicia en este momento, ¿no? Pero probablemente en otro instante, si estuviera en la mitad del desierto y eso es lo justo, en ese momento, bueno, eso es lo justo porque es que es la única sustancia que hay para que sea útil, ¿no? O sea, para prolongar el organismo. Entonces en otro momento de pronto sí es lo justo, ¿sí? Pero lo justo en el trabajo sobre sí mismo se refiere al sentido supremo de justicia, en todas las dimensiones, lo que es absolutamente justo. Y la mayor justicia que existe es hacer justicia dentro de sí mismo. Entonces si uno se pregunta frente a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿es justo tomar Coca-Cola? Imagínense qué puede decir el maestro interior dentro de sí mismo y es justo que usted se haya comido por 20, 30 o 40 años una marca roja con blanco que le quieren meter un líquido negro que usted ni siquiera tiene la remota idea de lo que contiene. Es justo que usted se deje meter esas marcas y la idea de felicidad ridícula que nos vende la marca, que se la haya metido usted y que siquiera considere tomar esa bebida. ¿Eso es justo? Entonces, ¿saben qué significa esto? Que es un proceso de justicia superior. Esto es una justicia muy diferente a la justificación inferior de, pues no mata. Esa es la justificación interior. Pero la justicia profunda superior es otra cosa. Por eso, someter al filo de útil, justo y verdadero, como lo expresé al comienzo, es de muchos niveles y cada vez de un nivel más profundo. Uno cada vez más profundamente va a ser capaz de ser más recto, o sea, de pensar rectamente, de sentir rectamente y de hacer, o sea, hablar y hacer rectamente. Y esto es lo que busca enseñar esta conferencia, esta es la práctica de esta conferencia. Preguntarse a sí mismo en cada instante, que yo sé que puede parecer obsesivo, pero bueno, ya eso sería una calificación, y es cada instante de lo que yo estoy pensando y de lo que estoy sintiendo y de lo que yo estoy haciendo, si es útil, justo y verdadero, en el sentido más profundo de la conciencia. ¿De qué sirve esto? ¿Cuál es el resultado? Que cuando uno empieza a autoobservarse se va a dar cuenta que todo lo que hace es inútil, es injusto y no tiene que ver con la verdad. Bueno, estoy siendo muy estricto con este juicio que estoy haciendo. Ya sé que esto puede significar que entonces toda la vida de uno es inoficiosa, pero bueno, eso es una reflexión individual. Pero sinceramente uno hace casi nada, lo que uno hace es útil, justo y verdadero. O sea, todo lo que uno hace es inútil. O sea, inútil en el sentido más supremo de lo que ya traté de explicar, ¿sí? Todos nuestros pensamientos y emociones lo llevan a uno al hacer mecánico que está haciendo. Todo lo que compramos en el supermercado solo va a perjudicar a nuestro hogar planetario. Todas las palabras que emitimos, que vomitamos dentro de la mente de las otras personas, solo las están durmiendo, las están llevando a la hipnosis. Todo lo que consumimos en medios audiovisuales, contenidos de video y comerciales envenenan nuestra energía interior. Nos hacen volvernos más zombies, ¿sí? Estar más alienados. Entonces, el resultado de detener ese proceso mecánico es ahorrar energía.
ser capaz día por día hacer el ejercicio hasta que después de varios meses y varios años uno resulta no actuando tan mecánicamente, habrá muerto unos de esos yoes y tendrá energía para poder crear, porque sinceramente el proceso del crear requiere una preparación de meses y años antes de creer que uno ya está creando los cuerpos interiores. Y esas son las consecuencias entonces. Ahorrar energía y despertar. Bueno, el acompañamiento con el descubrimiento, para terminar, si yo descubro un yo, si yo descubro, por ejemplo, que yo defiendo la Coca-Cola, es un ejemplo, porque yo no tengo nada contra la Coca-Cola. La Coca-Cola es lo que es un líquido mezclado para hipnotizar el gusto de las personas. Es lo que es, ¿sí? Pero si yo descubro mi justificación, entonces yo puedo morir a esa justificación. Y ahí es donde se hace el proceso de que ya lo observé, lo estudio, o sea, lo analizo, reflexiono, descubro la realidad y la irrealidad. Y entonces pido muerte para que nuestra madre divina interior o nuestro fuente, cada uno como lo llame, con el poder superior, quiebre, rompa, elimine, disuelva con un poder superior ese condicionamiento. Bueno, eso es, hasta ahí llega la conferencia, así que si tienen alguna inquietud, por favor, hacérmela. Y si no, pues dejamos hasta ahí. Bueno, chicas, entonces, si el universo nos vuelve a acercar, nos vemos a la próxima. Y fuerza para el...